Sus decisiones se basan en su conocimiento perfecto y sus decisiones se basan en su poder ilimitado. Dios ama como nosotros no podemos amar. Dios sabe lo que nosotros no podemos saber. Y Dios tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso la respuesta de Dios siempre es perfecta. Y meditando en las palabras del capítulo 3 de Efesios, Dios me mostró aquí algo que yo no había visto antes, pero que me parece tan importante a la hora de enfrentar situaciones donde lo que Dios hace no es lo que le pedimos que hiciera. Vamos a abrir ahí en Efesios capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 13 al 21. Efesios 3, del 13 al 21. Dice la palabra de Dios: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje no aparenta ser una respuesta a la situación que estamos planteando, pero quiero que veamos un poquito más a fondo lo que realmente está pasando y cómo este pasaje lo usa Dios para ayudarnos a nosotros en situaciones como la que hemos descrito. Primero, un poquito de trasfondo. Efesios es una de 4 cartas que llamamos las cartas de la prisión o las epístolas de la prisión. Cerca del año 62, estando Pablo preso en Roma, escribió 4 cartas y las envió con 4 mensajeros. Salieron 4 mensajeros de haber visitado a Pablo, cada uno con un encargo para una región. Epafrodito de Filipo salió de allí con la carta a los filipenses, que Pablo la escribió estando preso. Tíquico de Éfeso salió con la carta para los efesios. Había venido a Pablo y ahora se llevaba una carta para los efesios. Epafras de Colosa, pues se llevó la carta a los colosenses, que Pablo escribió también desde la prisión. Y Onésimo, que era esclavo de un hombre llamado Filemón, le llevó la carta a Filemón. Esas 4 cartas salieron de la prisión. Yo creo que si los romanos se imaginan el impacto que tendría en el mundo esas cartas que Pablo escribió estando preso, no hubiesen dejado que las escribiese o las hubiesen destruido. Y sin embargo, ellos salieron con ellas y esas cartas tuvieron impacto. Y en la carta a los Efesios, donde hoy nos detendremos, Pablo está preocupado porque está preso y está sufriendo. Y él no quiere que esto provoque desánimo en la gente de Éfeso. Y la gente de Éfeso y Pablo tenían una relación muy estrecha. Pablo fundó la iglesia, luego Pablo la pastoreó por más de 3 años. Esa gente querían a Pablo, Pablo los quería a ellos. Y estoy más que seguro que ellos estaban orando para que Dios, desde que Pablo salió de Éfeso, estoy seguro que ellos oraban por la protección de Pablo, porque Dios lo bendijera, porque Dios lo guardara, porque Dios lo usara. Y de buenas a primeras se encuentra Pablo preso en Roma, esperando comparecer ante Nerón.
que todo el que comparecía ante él más bien le daban una sentencia de muerte, pena capital. Y Pablo entiende, y seguro que le llegó a él, cuando él escribe esto, porque le llegó a él mensaje de que ellos estaban mal, ellos estaban sintiéndose desmayados, desanimados, que Pablo había caído preso. Ellos estarían preguntando por qué permitió Dios que Pablo fuese arrestado y encarcelado. Se estarían preguntando, ¿será que Nerón lo sentenciará a muerte? Se preguntarían, ¿dónde está la protección de Dios? Si Dios no puede proteger a un siervo tan grande como Pablo, ¿qué nos queda a nosotros? Estas son las preguntas con las que ellos estaban luchando. Y Pablo se preocupa por ello y les escribe esta sección que hemos leído para animarlos, para que ellos no se desanimen, para que no se desenfoquen, para que el hecho de que Dios no contestó la petición que ellos habían hecho por Pablo no fuese ocasión de tropiezo para ellos. Y para abordar la respuesta de Dios, antes de abordar la respuesta de Dios, debemos considerar qué es lo que hay detrás de nuestras peticiones. Las peticiones más importantes que nosotros le presentamos a Dios, ¿de dónde salen? ¿Cuál es el fundamento de nuestras peticiones ante Dios? El fundamento de nuestras peticiones más importantes ante Dios son el amor que tenemos y el entendimiento que tenemos. Déjeme desempacar eso. Cuando nosotros, en el caso particular de mi hermano, orábamos por la sanidad de Eric, lo hacíamos mayormente por estas dos razones. Primero, motivados por amor. Como es obvio, amamos a Eric y no queríamos perderlo. Amábamos a Eric y queríamos continuar disfrutando de su compañía por muchos años más. Amábamos a Eric o amamos a Eric y queríamos que él continuara disfrutando de su casita que había acabado de comprar. Y porque le amábamos y le amamos y seguimos amando, queríamos que él disfrutara de su retiro que recientemente se había retirado. Era motivado por amor. Y todas esas son buenas motivaciones. Todas son motivaciones puras, son motivaciones sanas. Y segundo, fuimos motivados por lo que pensábamos nosotros que sería lo mejor para Eric. ¿Por qué? Hablábamos mi madre y yo y decíamos, bueno, Eric puede testificar del milagro de la sanidad en su vida y quizás eso lleve a muchas personas a la salvación. Imagínense que Dios lo sane del cáncer y él pueda dar ese testimonio. Mucha gente van a creer. Las amistades de Eric, al ver el cambio radical en su forma de vivir, como había aceptado a Cristo como su Salvador y la forma en que Dios lo había sanado, quizás ellos también entregarían su vida a Jesús. Eric quería comenzar a estudiar la Biblia formalmente porque ya no se sentía satisfecho con lo que estaba recibiendo nada más que los domingos y me estaba preguntando, ¿cómo hago para estudiar la Biblia? Y quizás Dios levantaría un predicador o un evangelista en la vida de él. Y todas estas son buenas motivaciones para pedir que Dios lo sanara. Pero Eric se murió. Y lo que nos sucedió a nosotros le sucede a todos en algún momento en su vida. A todos nosotros. No necesariamente con la muerte de un ser querido, pero con una petición que hemos puesto delante de Dios, motivada por amor, motivada por nuestro entendimiento, y que Dios no hace lo que le pedimos. Pedimos y rogamos motivados por amor, pensando en lo que sea mejor para algo, y hallamos que Dios no lo hace. Y no entendemos por qué Dios no nos concede nuestra petición, ya que nosotros estamos convencidos de que nuestro plan era el mejor plan posible. Esa era la convicción. Ahora, parece no tener sentido el que Dios no haya concedido nuestra petición. Ahora, eso fácilmente puede provocar, como ya les dije, frustración, desánimo, hasta enojo con Dios.
Lo que nos lleva al segundo punto. El fundamento de nuestra petición es amor. Y el hecho de que pensamos que sabemos lo que es mejor para Eric. Ahora, ¿cuál es la fuente del desánimo? La fuente del desánimo es que Dios no hizo lo que le pedimos. Y ahí es donde el pasaje de Pablo a los Efesios entra a tocar el tema. Pablo comienza el capítulo 3 diciendo: Pablo, preso, encarcelado. Así comienza el primer versículo del capítulo 3. Y cuando llega al versículo 3 dice: yo pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros. O sea, no se desanimen, por favor. No dejen que el hecho de que caí preso y que estoy sufriendo sea para ustedes un tropiezo. A pesar de las oraciones de los hermanos de la iglesia de Éfeso, Pablo estaba encarcelado, enfrentando la posibilidad de una sentencia de muerte. A pesar de las oraciones de mi familia y de muchas amistades y hermanos de Eric falleció. A pesar de tus oraciones, quizás el trabajo no se dio. A pesar de tus oraciones, quizás el matrimonio se desbarató. A pesar de tus oraciones, quizás el mal llegó a tus seres queridos y no fueron protegidos como tú pensabas que deberían ser protegidos. A pesar de tus oraciones, quizás el cáncer regresó. A pesar de tus oraciones, quizás te negaron la visa. A pesar de tus oraciones, el hombre o la mujer de tus sueños no te ama. A pesar de tus oraciones, quizás perdiste el negocio. A pesar de tus oraciones, quizás perdiste la casa. Y la lista es interminable. Y nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos entonces a buscar el sentido que tiene de que Dios no haya hecho lo que le pedimos. Y ahí podemos ir a parar en muchos lugares distintos. Quizás Dios nos ha fallado. Y algunos se convencen que Dios les ha fallado y terminan abandonando la fe. Conozco de casos de personas que cuando Dios no sanó al enfermo, abandonaron la fe porque pensaron que Dios les había fallado. Quizás llegamos a la conclusión de que Dios no existe, por eso no contestó. Y el ateo encuentra apoyo a su ateísmo en la idea de que, bueno, pediste algo y no se lo dieron, es posiblemente porque Dios no exista. Quizás llegamos a pensar que a Dios no le importa nuestro dolor. O quizás que Dios nos está castigando, piensan algunos. Dios permitió eso porque Dios me está castigando por algo que yo hice. Y por eso no me contestó. Pero ninguna de esas son buenas respuestas. Ninguna de esas respuestas corresponden con el carácter de Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios benevolente. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de misericordia. Por lo tanto, ninguna de esas explicaciones realmente hace justicia a quién es Dios. Les propongo una mejor explicación. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando Dios toma una decisión, Dios también es motivado por amor. Así como tú y yo somos motivados por amor, Dios también es motivado por amor. Mira cómo lo dice Pablo a los Efesios. Comenzando en el 14, él le dice: yo estoy doblando mis rodillas, yo estoy orándole a Dios, yo estoy clamándole a Dios. Ahora, cuando vemos ese pasaje nos preguntamos: ¿cuál es la petición de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Y ahí vemos específicamente, Pablo escribe el estilo de escribir o de expresarse de Pablo es súper complejo. Pablo no habla en oraciones sencillas y corticas y fáciles de entender. Cuando estudiamos exégesis y estudiamos lenguajes originales, nos entendemos que lo que para nosotros son 10 versículos, para Pablo es una oración. Una oración, 10 versículos. ¿Y quién le sigue la corriente? Hay que desglosarlo mecánicamente en un papel y qué cosa se subordina, cuáles son cláusulas principales, cláusulas subordinadas, y empezamos para desenredar qué es lo que Pablo está diciendo.
Pablo es difícil de entender muchas veces. Y en este pasaje dice 20 cosas, pero cuando vas al grano y desempaca lo que está diciendo, tiene dos peticiones. Él está pidiendo que Dios nos fortalezca en el hombre interior a través del Espíritu Santo. Dios está pidiendo que esa gente que estaban sufriendo porque no se les había contestado su petición, que Dios los fortaleciera en el hombre interior por el Espíritu Santo. Eso que está pidiendo Pablo no es algo que tú y yo podemos hacer. Eso lo tiene que hacer Dios. En momentos difíciles, en momentos donde somos confrontados con respuestas que no nos gustan de parte de Dios, quien tiene que fortalecernos internamente es Dios. Y cuando nosotros somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, el Espíritu Santo por encima de todo es el consolador. Es lo que la palabra de Dios dice, es lo que Jesús les dijo a los discípulos. Cuando los discípulos estaban desanimados, estando Jesús en la tierra, Jesús le tiraba el brazo por encima y Jesús los animaba. Pero cuando Jesús se iba a ir, le dijo: yo no los voy a dejar solos. Voy a dejarles el consolador, el Espíritu Santo, para que cuando ustedes sean desanimados, sea el Espíritu Santo el que los fortalezca a ustedes desde adentro. Algo poderoso. Y Pablo también, la segunda petición hace es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por la fe nosotros llenemos nuestro corazón de la persona de Cristo. De quién es Cristo, de cómo es Cristo, del conocimiento de Cristo, de la grandeza de Cristo. Que tratemos de entender a Cristo y entender que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Esas eran sus dos peticiones. Y él pide esto porque él sabe el efecto que esto va a producir. Va a ayudar a la persona a procesar aquellas ocasiones difíciles donde están a punto de desmayar, donde están desanimados. Si Cristo habita en nosotros por la fe y el Espíritu Santo nos fortalece, ¿cuáles son las consecuencias? Si leemos ahí, dice Pablo que estaremos arraigados y cimentados en amor. Y eso es importante, súper importante, y de eso hemos predicado en otras ocasiones. Dos analogías, dos figuras del lenguaje. Arraigados, o sea, las raíces profundas de un árbol que no lo tumba ningún viento. Arraigados, y ese árbol está agarrado al amor. El amor que Dios tiene por nosotros. El amor de Dios es el que nos sostiene en esos momentos. Y después usa la segunda analogía, arraigados y cimentados. Es decir, todo nuestro edificio está sobre un fundamento, un cimiento fuerte, que es el amor de Dios por nosotros. Ese va a ser el resultado. Y seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, la parte que yo considero más importante de las consecuencias es esta: seremos capaces de comprender la magnitud del amor de Cristo. Y aunque no te parezca, sígueme por un momento, porque eso es clave en este tema. Entender, que nosotros entendamos la magnitud del amor de Cristo. Eso es la petición de Pablo, es que lleguemos a ese punto de entender la magnitud del amor de Cristo. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: el deseo de Pablo es que puedan comprender junto con los demás creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Ese es el versículo 18 en la Nueva Versión Internacional, que lo pone de una manera sintácticamente más fácil de entender, pero dice lo mismo: que puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y en el 19 dice: a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Pablo está enfatizando esto. ¿Por qué? Porque si entendemos la magnitud del amor de Dios, escúcheme bien, entenderemos que Dios ama a sus hijos
infinitamente más de lo que nosotros somos capaces de amarlo. Voy a repetirlo. Si entendemos la magnitud del amor de Cristo, entonces entendemos que Dios ama a sus hijos infinitamente más que lo que nosotros somos capaces de amarlo. Si Dios ama a Eric más que a nosotros, el amor de Dios por la humanidad es lo que le motiva a hacer las cosas que hace. Yo tengo que entender eso. Lo que Dios hizo en la vida de mi hermano Eric, lo hizo por amor. Y por un amor mayor que el amor mío. Y esas son las cosas en las que nosotros a veces no pensamos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor. Fue por amor que Jesús vino a la tierra y se despojó de toda su gloria celestial, como dice Filipenses. Fue por amor. Que se bajó de su trono y vino a caminar aquí con nosotros. Fue por amor. Fue por amor que Jesús padeció en este mundo sed, hambre, cansancio, cosas que él no tenía ninguna necesidad de padecer. Pero se sujetó a eso, ¿por qué? Por amor a nosotros. Fue por amor que Jesús sufrió el Calvario y todos los horrores que acompañaron la crucifixión de Jesús. Lo aguantó todo por amor. Entonces, si entendemos eso, entendemos que el amor es lo que motiva las decisiones que Dios toma. ¿Y cómo es eso? Fue por amor que Dios no sanó a Eric. Como decía mi abuelita, explicotéame eso. Fue por amor que Dios no sanó a Eric. De igual manera es por amor que Dios abre y cierra las puertas en nuestra vida. Y es por amor que permite que nos sucedan cosas que a veces son dolorosas para nosotros. Y nos cuesta entender eso. Nos cuesta verlo porque no entendemos qué conexión hay entre lo que Dios está permitiendo y el amor de Dios. ¿Cómo es una muestra de amor el dejar que Eric fallezca en vez de sanarlo? En mi mente humana eso no cabe. Pero ahí está el problema. El problema está en mi mente limitada, humana. El que no veamos una conexión entre lo que Dios permite y el amor que lo motiva a permitirlo, no quiere decir que no haya una conexión. Quiere decir que no entendemos. Y eso nos lleva al punto final de esta idea. Dios es motivado por amor, pero también por lo que Él sabe que será lo mejor en cada situación. Así como yo pensaba que lo mejor para mi hermano era que hiciera esto y que se sanara y que fuera evangelista y que ganara, yo tenía un plan en mi mente de que por amor lo quería vivo y un plan de por qué eso era lo mejor. Dios tenía un plan de amor por Eric y un plan para lo que era lo mejor para Eric. Pero hay una grande diferencia entre el conocimiento de Dios y el conocimiento mío. Así como hay una gran diferencia entre el amor de Eric y el amor mío. La realidad que nos confronta es la supremacía de Dios en todo. Mira lo que dice Pablo, y estas fueron las palabras que realmente me sacudieron, que me llevaron a leer lo anterior y a tratar de entenderlo. El versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Escuchó eso? Pablo concluye que Dios merece toda la gloria porque es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Puede Dios sanar un enfermo desahuciado por los médicos? Por supuesto que sí. ¿Puede Dios concederte ese trabajo que tú necesitas? Claro que sí. ¿Puede Dios salvar tu matrimonio? Claro que sí. ¿Puede Dios evitar un accidente automovilístico? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Si puede hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Porque tenía una respuesta mejor. Porque tenía una respuesta mejor.
Dice el pasaje que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros pedimos lo que pensamos que es la mejor respuesta, pero Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos. El problema no es que pedimos demasiado, mi hermano, sino que nos conformamos con demasiado poco. El problema no es que nuestra petición es demasiado. Al contrario, el problema es que nuestra petición nos conforma a demasiado poco, comparado con lo que Dios puede hacer. No sabemos ni siquiera qué pedir. El problema es que ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en una situación, por lo que no sabemos ni siquiera pedir las cosas que Dios es capaz de hacer. Porque si yo no puedo ni imaginarme lo que Él es capaz de hacer, ¿cómo se lo voy a pedir? No tengo ni cómo pedírselo porque ni me lo imagino. Y esa es nuestra mayor limitante. No entendemos. No entendemos los pensamientos de Dios. No entendemos los caminos de Dios. No entendemos hasta dónde llega el amor de Dios. No entendemos hasta dónde llega el poder de Dios. No entendemos hasta dónde llega la sabiduría de Dios. Y dice el versículo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas aún más abundantemente de lo que entendemos. De lo que entendemos. Eso ahí me viene a la mente lo que ya les he citado un par de veces, Isaías 55. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? Es Dios dándonos una perla de gran valor para que nosotros la entendamos. Dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios nos dice, no trates de entenderme, porque yo no pienso como tú. No me digas lo que yo tengo que hacer, porque yo no hago las cosas como tú las haces. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, tratar de entender a Dios es como es como que nosotros somos hormigas y queremos explicarle a la hormiga cómo funciona el internet. Trate de explicarle a una hormiga cómo funciona el internet, a ver cómo te va a ir. O sea, de hecho, es una imposibilidad. Nuestra mente no puede entender las cosas de Dios. Definitivamente que nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Nuestra perspectiva es súper limitada. Súper limitada. Dios lo ve todo, presente, pasado, futuro. Dios lo ve todo. Dios ve nuestros pensamientos, ve las cosas que todavía no hemos ni pensado. Y nosotros lo que vemos es lo que tenemos delante de los ojos, y eso ni lo sabemos interpretar bien. Muchas veces lo que vemos no lo entendemos. No podemos. Definitivamente que nosotros no hacemos las cosas como las hace Dios. Nuestro poder es súper limitado. ¿Cuánto poder tú tienes? ¿Cuánto poder tengo yo para hacer las cosas? Nada. Nuestro poder es súper limitado. Definitivamente no entendemos las cosas como la entiende Dios. Nuestro entendimiento es súper limitado. Pero algo tiene que estar muy claro en nosotros, y es lo que Dios ha querido comunicarnos en este pasaje. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor, aunque tú y yo no lo entendamos. Todo lo que Dios hace es basado en su conocimiento perfecto, y todo lo que Dios hace es posible por su poder ilimitado. Por eso choca con nuestra perspectiva, porque nosotros no somos dioses. No entendemos. Quiero concluir esta idea en esta noche. Permítame aplicar estos principios primero al caso de mi hermano y luego a los casos que confrontamos nosotros en nuestra vida. Aún desde mi perspectiva limitada, hay cosas que yo sí puedo entender, porque Dios nos los ha revelado en su palabra. Piense conmigo en esto. Estar en la presencia de Dios es infinitamente mejor que estar vivos en este mundo.
estar en la presencia de Dios es infinitamente mejor que estar vivos en este mundo. Por eso Dios no nos dio lo que le pedimos. Recibir un cuerpo glorificado es infinitamente mejor que seguir luchando con este cuerpo que se va deteriorando con el paso de los años. Por eso Dios no hizo lo que le pedimos. El gozo y la paz que siente Eric en este momento es indescriptible. Es infinitamente mayor que cualquier deleite temporal que podamos experimentar en este mundo. Por eso Dios no hizo lo que le pedimos. Y con lo poco que nosotros entendemos, nos damos cuenta que la respuesta de Dios fue mejor que la que le pedimos. Mejor. Porque Él, su respuesta siempre es perfecta. Quizás esto nos mueva a pensar, bueno, entonces no debemos de orar que nadie se sane. Si todo eso es mejor, entonces ya dejemos de orar por la sanidad. No, eso no es así tampoco. Tampoco es así, eso sería un error. Porque Dios escoge sanar a algunos. Aunque es una sanidad temporal, por favor entienda eso. Si Dios llega a sanar a mi hermano del cáncer, luego se tiene que morir de otra cosa. Dios resucitó a Lázaro y luego se tuvo que morir otra vez. Dios te puede sanar de algo hoy, pero eventualmente de otra cosa te vas a morir. Son sanidades temporales. Pero Dios lo puede hacer porque en su infinita sabiduría Él entiende en esos casos que esa es la mejor opción. De nuevo, Él es el que sabe cuál es la mejor opción. Solo Dios conoce esas razones. Quizás la persona tiene una misión que cumplir que todavía no la ha cumplido en el plan de Dios. Quizás la persona es un instrumento que Dios va a utilizar para alcanzar a alguien o a muchos y todavía no es tiempo de irse. La realidad es que no sabemos. El único que sabe es Dios. Pero por eso seguimos orando por la sanidad de los enfermos. Porque no sabemos a cuál Dios va a sanar y a cuál no. Y nosotros se lo pedimos para todos. Por eso a veces Dios hace lo que le pedimos. No porque se lo pedimos, sino porque esa era la mejor opción. Entonces estos temas son un poco complejos, pero tenemos que entender el fundamento de ello. Entendamos esto: el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios no llega temprano ni llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios llama a alguien a su presencia, ese es el tiempo perfecto para hacerlo. Ni antes ni después. Entendamos que el plan de Dios es perfecto. Dios no se equivoca ni Dios improvisa. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y ese plan se cumple. Y es un plan perfecto. Y entendamos que solo Dios sabe lo que es mejor en cada situación. Ahora apliquemos estos principios a nuestras situaciones personales. Y recuerda que pidamos lo mejor que podamos, motivados por el amor que tenemos, pero aceptemos la decisión de Dios como la mejor decisión posible. Y esa es la lección de Pablo para los Efesios y esa es la lección de Dios para nosotros. Tú pídele a Dios basado en el amor que tú tienes y basado en tu entendimiento, pero esté dispuesto a reconocer y aceptar la decisión que Dios tome como la mejor decisión. Porque y llévatelo contigo en esta noche. Aunque nos parezca que la respuesta de Dios no es una buena respuesta, la respuesta de Dios siempre es perfecta. Tenemos que entender que los pensamientos y los caminos de Dios son infinitamente superiores a los nuestros. Sus decisiones se basan en un amor infinito, en su conocimiento perfecto y su poder ilimitado. Por eso cuando Dios no hace lo que le pedimos, dele gracias a Dios. Porque quiere decir que Dios hizo algo mejor que lo que le pedimos.
Eso es difícil, hermano. Eso es difícil. Eso es difícil. Y más en asuntos tan importantes y tan grandes como la pérdida de un ser querido. Pero quizás sea más fácil entenderlo si pensamos en algo más simple. A veces le podemos pedir a Dios un carro y Dios no te lo da. Dele gracias a Dios. Porque quizás en su inmenso conocimiento Dios sabía que en ese carro te ibas a matar en un accidente y por eso no te lo dio. Tú no lo sabías, pero Él sabe todo y sus decisiones son perfectas. Si hay alguna razón por la cual Dios no te ha dado lo que le pediste, entiende que es una buena decisión de parte de Dios, porque algo sabe Él que tú no sabes. Cuando Dios no hace lo que tú le has pedido, dale gracias a Dios, porque lo que Él hace es mejor que lo que nosotros somos capaces de pedir. Él tiene poder para hacer más abundantemente, hacer todo más abundantemente de lo que le pedimos y de lo que entendemos, dice Pablo. Y ese es el secreto para manejar las ocasiones cuando Dios no hace lo que le pedimos. Démosle gracias. A veces la vida nos da la oportunidad de verlo y decimos, oye, gracias a Dios que Dios no me dio eso. Gracias a Dios que Dios no permitió aquello. Porque mira lo que me hubiera pasado, porque mira lo que hubiese sufrido, porque mira lo... Y pocas veces en la vida tenemos esa oportunidad, pero a veces Dios nos deja ver una vislumbre de por qué. Pero típicamente no, porque no entenderíamos. Vamos puestos de pie en esta noche. Aunque no nos parezca, la respuesta de Dios siempre es una respuesta perfecta. Y tenemos que darle esa confianza a Dios. Tenemos que depositar esa fe en Dios. Tenemos que darle a Dios el beneficio de la duda. Y saber que aunque nosotros no entendamos, Él sí sabe lo que Él está haciendo. Dios sí sabe. Y quizás en esta noche o en esta ocasión tú estás viendo este mensaje o escuchándolo y estás pensando en algo trágico en tu vida, algo que ha pasado que tú no entiendes. Y quizás Dios en esta noche te ha hablado. Quizás Dios ha respondido a alguna de las preguntas que tenías del por qué. Estos son aguas profundas, estos son temas difíciles, pero las Escrituras los tratan y están ahí para nosotros, para que cuando buscamos respuesta la encontramos. En la palabra de Dios están las respuestas que estamos buscando. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias porque mi hermano querido está en tu presencia. Te doy gracias porque un día lo volveremos a ver. Te doy gracias porque Él hoy está mejor que nunca. Te doy gracias porque Él tiene un gozo hoy indescriptible. Te doy gracias, Padre, porque hoy está contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a ver que tu voluntad siempre es mejor que la nuestra, Señor. A cada uno de nosotros hoy, ayúdanos a entender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Ayúdanos a entender, Señor, que hay cosas que pasan en nuestra vida que tú no soñaste para nosotros, que tú no planificaste para nosotros, que son ataques del enemigo en nuestras vidas, pero aún esas cosas, dice tu palabra, que tú la tomas para bien y que tú la usas para bien en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar que tu amor es más grande que el nuestro, que tu poder es más grande que el nuestro, que tu entendimiento es más grande que el nuestro, para poder entonces descansar en que tus decisiones son mejores que las nuestras. Enséñanos a orar, Señor, buscando esa perfección de tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento. Y te pido, Señor, que seas tú tocando
y respondiendo a cada uno a la necesidad que tienen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.